Hola, ¿qué tal? Hoy voy a presentar análisis de formación de los óxidos de nitrógeno del motor V2500A1 durante la fase de carreteo, presentado por su servidor Osvaldo Orozco, Luis Alberto Martínez, Berenice Vázquez, Giorgi Polpan y Guillermo Jarquín López. Los óxidos de nitrógeno son un conjunto de gases contaminantes producidos por el proceso de combustión, principalmente a altas temperaturas, y está constituido por gases como el monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, entre otros. Existen 4 mecanismos de formación de óxidos de nitrógeno, pero solo abordaremos los térmicos. Existen metodologías de control y reducción de óxidos de nitrógeno, más adelante presentaremos un par de ellas. Se escogió el motor turbofan V2500A1 porque es un motor con alta operabilidad, principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, y con gran rentabilidad, y la fase de carreteo porque es una fase de operación en la que la aeronave se encuentra en tierra, y estos gases contaminantes repercuten directamente a la calidad del aire. El objetivo puntual de esta investigación es analizar la formación de los óxidos de nitrógeno en función del coeficiente de exceso de aire en la sección primaria de la cámara de combustión y del contenido de agua en la mezcla con combustible jet A. Como primer paso se propuso crear un modelo equivalente a la 20ª parte de la cámara de combustión del motor V2500A1, porque este motor cuenta con un total de 20 quemadores. Entonces trabajar con un quemador es mucho más sencillo que trabajar con el total de la cámara de combustión. Este modelo se observa en la parte de la derecha. Se puede apreciar que cuenta con 4 secciones, o está dividida en 4 secciones, las cuales están en función del número de orificios de dilución y enfriamiento de la mezcla. Estos orificios evidentemente están recalculados en función del total de la cámara de combustión para obtener tanto el área transversal como el perímetro de estos orificios. A partir de este modelo de cámara de combustión es posible encontrar ciertos parámetros térmicos y de operación de la cámara de combustión de este motor, los cuales se pueden mencionar en la siguiente diapositiva. Estos parámetros de operación los podemos dividir en tres. Primero, los parámetros geométricos del modelo de cámara, en el cual obtenemos parámetros como el volumen, área transversal de salida, flujo másico de aire que ingresa por las diferentes secciones de cámara de combustión, también parámetros geométricos de los orificios de dilución y enfriamiento de la mezcla. Aquí nos interesa conocer el diámetro, área transversal y flujo másico de aire que ingresa a través de estos orificios de manera perpendicular, y parámetros termodinámicos a lo largo del modelo, como la temperatura, presión y tiempo de residencia de los productos de combustión. Pasando a los modelos de predicción de formación de óxidos de nitrógeno, encontramos modelos que están en función de dos parámetros esencialmente: la presión a la entrada de la cámara de combustión y la temperatura estequiométrica de la zona activa. Entiéndase por zona activa la región de la cámara de combustión con temperaturas mayores a los 1850 Kelvin, temperatura a la cual la formación de óxidos de nitrógeno térmicos comienza a ser significativa. Encontramos el modelo de Lewis y el modelo de Becker, ambos en función de estos dos parámetros, pero también en función de dos coeficientes que ellos establecieron de acuerdo a su investigación. Del lado de Becker, menciona que estos coeficientes ya deben de considerar tanto el tiempo de residencia y el nivel de temperatura a lo largo del modelo de cámara de combustión. Pero también tenemos modelos en función de 4 parámetros, como es la presión, la temperatura, el flujo másico de aire y el tiempo de residencia. Evidentemente, este tipo de modelos, como es el caso de Lefebvre, tienden a tener una mayor precisión sobre los resultados, evidentemente porque considera el efecto de estos parámetros adicionales sobre la formación de los óxidos de nitrógeno. Sin embargo, hay que considerar las condiciones en las cuales se elaboraron este tipo de modelos empíricos para seleccionar más apropiadamente la que se apegue más a nuestro caso de estudio. Un aspecto importante sobre la formación de los óxidos de nitrógeno es evaluar la dependencia que tienen las variables del proceso de combustión sobre la formación de este tipo de gases contaminantes. Por un lado, la dependencia de la eficiencia de combustión, o más particularmente del coeficiente de exceso de aire en la sección primaria de cámara de combustión, que define si tenemos un tipo de combustión completa o incompleta. Pero por otro lado, la dependencia del contenido de agua mezclado con el combustible jet A, que precisamente se inyecta en la sección primaria.
adelantando como hipótesis que en realidad estas dos variables son métodos de control de formación de óxidos de nitrógeno. Pasando a algunos resultados en primera instancia siguiendo el modelo de Lewis y con base en la ecuación número 1, también con base en los parámetros presentados en la tabla número 1, número 2 y número 3, para un caso de referencia quemando 100% de combustible YTA y con un coeficiente de exceso de aire igual a 1 en la sección primaria de cámara de combustión, que el índice de óxidos de nitrógeno producidos por el motor V2500 es de 2.144 gramos de óxidos de nitrógeno por cada kilogramo de combustible quemado. En cambio, para el modelo propuesto por Becker es de 7.833 gramos por cada kilogramo de combustible quemado, evidentemente con los mismos parámetros y para el mismo caso. Existe una gran diferencia. Si lo comparamos con el método de Lefebvre, observamos que este produce un total de 6.02 gramos por kilogramo de combustible quemado. Se aproxima más al modelo de Becker. Y contrastándolo contra el índice de emisiones real de este motor, de acuerdo con la OASI, es de 5.91, lo cual nos indica que el método más apropiado es el método propuesto por Lefebvre, y si recordamos, es el que está en función de 4 parámetros. Y esta tabla muestra la dependencia de los parámetros termodinámicos de operación en función del coeficiente de exceso de aire en la zona primaria de cámara de combustión y del contenido de agua en la mezcla con combustible YTA. Y en las siguientes gráficas se puede observar la predicción de los óxidos de nitrógeno del motor V2500 en función de estas dos variables, el coeficiente de exceso de aire y de la mezcla de combustible YTA con agua. Se observa cómo disminuye a medida que incrementa el porcentaje de agua y también a medida que disminuye el coeficiente de exceso de aire. Pero también es importante señalar que con coeficientes de exceso de aire ligeramente mayores a 1, también hay una disminución significativa de estos óxidos de nitrógeno. La línea horizontal representa el índice de emisiones del motor, que es de 5.91, como recordaremos. Y esta es la gráfica complementaria que muestra el índice de emisiones de óxido de nitrógeno para mezclas con 20, 30 y 40% de agua en la mezcla, respectivamente, tanto para el método de Lefebvre como para el método de Becker y el método de Lewis. Se observa que este índice de emisiones disminuye a medida que el porcentaje de agua incrementa como consecuencia directa de una disminución de la temperatura diabática de llama en la cámara de combustión. Dentro del análisis de resultados podemos definir que el modelo más apropiado para predecir los óxidos de nitrógeno del motor V2500 es el propuesto por Lefebvre, sencillamente porque considera 4 parámetros termodinámicos, pero también puede ser que las condiciones en las que se elaboró este modelo sean las más cercanas a las que tiene la cámara de combustión de este motor. Ahora, en cuanto a la generación de óxidos de nitrógeno, la temperatura probablemente es el parámetro termodinámico más importante. Por ello existe una relación directa entre el índice de emisiones con la temperatura diabática de llama. Se observa que a medida que la temperatura disminuye, el índice de emisiones de óxido de nitrógeno también disminuye. Por tanto, a mayor contenido de agua en la mezcla con combustible YTA, el índice de emisiones de óxido de nitrógeno bajará o disminuirá drásticamente, pero también en función del coeficiente de exceso de aire. Se observa que las temperaturas más altas precisamente se obtienen cuando se tiene una combustión completa, pero a medida que el coeficiente de exceso de aire disminuye, esta temperatura diabática de llama también disminuye y por tanto el índice de emisiones también disminuye. Como conclusión, la formación de los óxidos de nitrógeno tiene una dependencia directa de la temperatura diabática de llama y esta a su vez tiene una dependencia del coeficiente de exceso de aire o del tipo de combustión, pero también del combustible implementado, en este caso las mezclas de combustible. Por tanto, se cumple la hipótesis de que ambas variables funcionan como métodos de control de formación y reducción de óxidos de nitrógeno. Estas son algunas de las referencias bibliográficas consultadas. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.